Sean todas y todos muy cordialmente bienvenidos a esta lectura que nos convoca, nos convocó Venus Fitzgerald, y pues el Paradiso, que siempre estamos listas y listos para escuchar la poesía y contribuir a que se divulgue la poesía centroamericana por todos los medios. Pues estuvimos felices de decir que sí, ¿verdad? Paradiso está siempre dispuesta y dispuesto pues a que esta casa contribuya a eso, a divulgar nuestra literatura. Hoy además somos internacionalistas, ¿verdad? Porque tenemos a un poeta costarricense y estamos también felices porque tenemos dos voces jóvenes de la literatura latinoamericana, porque ellos ya tienen esa dimensión de reconocimiento, y Venus y Sebastián pues van a estar juntos en la mesa, pues hablando de literatura, hablando de poesía. Voy a enseñar el libro de Sebastián, del cual va a estar leyendo y del cual va a tener aquí una exponenta, ¿verdad? ¿Sí? Habrán libros para vender y para que el autor los firme para ustedes. Bueno, sin más, doy la bienvenida a Venus y a Sebastián. Buenas noches. Qué gusto nuevamente estar aquí en Paradiso, que es la casa de los artistas hondureños. Pues esta vez tengo la oportunidad, el agrado de poder presentar a este poeta costarricense, Sebastián Arce, una gran persona, un gran artista, muy comprometido también con el quehacer académico, la gestión cultural y la poesía costarricense y centroamericana. Él, además de ser docente en la Universidad de Costa Rica, es poeta, narrador, ensayística, crítico literario y gestor cultural. Es un poeta que ha tenido la oportunidad de participar en diversos encuentros literarios, festivales, ya por su segunda publicación. Su primer libro se llama Emigrar hacia la nada, en el 2010. También ha estado incluido en antologías como Deuda de Sangre en el 2015, Preparado desde Nicaragua. Y también, agregado a esto, él ha participado en talleres literarios que han hecho pues que su obra poética se conozca y que tengamos pues, la oportunidad de tenerlo aquí, de hecho, porque con el poeta Sebastián nos conocimos en el Festival de Poesía Internacional Amada Libertad, que se lleva a cabo en El Salvador. Entonces tuvimos el encuentro por allá y fue hermoso. Fue un festival que realmente nos ha dejado un sabor de esperanza en la poesía, en la amistad, en este quehacer, que no nos sentimos que estábamos solos ni solas. Realmente fue un acompañamiento poético maravilloso, realmente, que queremos que se repita, y esta es una forma de mantenerlo vivo, ¿verdad? De que no termine este ciclo. Y pues ahorita el poeta viene a presentar su más reciente obra, que es Variantes de una herida, un poemario que se viene cocinando desde hace varios años, ¿verdad? Y es que el poeta, pues, de acuerdo a las apreciaciones que puedo darle sobre él, además de ser de una temática amorosa, en este caso de un amor desventurado, de la ruptura amorosa, nos está ofreciendo un lenguaje y unas imágenes muy trabajadas, editadas, pero desde una postura más conversacional, menos articulada, menos ceremoniosa. Y eso es algo tan interesante que está ocurriendo también en Costa Rica, ¿verdad? Que el poeta nos decía que ya se está hablando de una antipoesía tica. No sabemos si va a tener esa dimensión propiamente, pero sí hay una poesía sui generis, un estilo más relajado, pero sin perder la dimensión, la profundidad de la palabra. Y eso es lo que me gusta
de la poesía de este libro. Nos está ofreciendo un panorama poético desde la dimensión del dolor, pero sin perder la altura poética. Las imágenes son muy trabajadas, muy sesudas, profundas, que nos dejan en una meditación de momentos dolorosos que nos proporciona el amor, el vacío, la soledad, ese conflicto entre dos personas que no logran resolver, hay quien se nos lleva la vida tratando de aprender a convivir. Eso es lo que nos ofrece este libro, exquisito, y ustedes ya van a poderlo disfrutar. Y pues yo ya no sigo más con esto, lo dejo en boca precisamente del autor, del poeta Sebastián Arce, a quien pido un fuerte aplauso. ¿Se oye? Buenas noches, gracias por estar aquí a todos y a todas. La verdad es que estoy contentísimo de estar en este espacio, así que le agradezco mucho a Mariela que nos haya abierto el lugar, que estemos acá en esta mesita con un ajedrez que me encanta. Me encanta el ajedrez. Con el ajedrez usted conoce el alma de la gente jugando una partida. Bueno, yo siento eso, no sé si alguien me lo sentirá, ¿verdad? Y pues sí, estoy felicísimo de estar aquí en Honduras. Me hacía falta llegar acá, tenía muchas ganas desde hace ratos de visitar este país. Tenía cercanía con los poetas, con narradores, con de hecho gente de teatro que había estado ahí en Costa Rica. Estudié en teatro allá en Heredia, yo soy de Heredia, de Alba de Heredia, en Costa Rica, y pues todavía me faltaba venir acá. Yo había estado en El Salvador, como dijo Venus, que nos conocimos ahí, conocimos a Caro, Guate, Nicaragua, porque también estoy haciendo un trabajo de investigación acerca de poesía centroamericana entre 2000 y 2015, entonces anda uno en ese viaje, en esa peregrinación bien loca, ¿verdad? Por todos los países, simplemente porque uno le nace la pasión de hacer un trabajo como este, incluso nada más con los recursos de uno, ¿verdad? Viendo ver cómo hace para describir el escenario en el que hemos estado surgiendo, y que no solamente surgiendo los que hemos aparecido después del 2000, sino también el trabajo que conlleva antes de que estas voces empiecen a manifestarse. Entonces pues estoy contentísimo de estar en este espacio y de compartir con ustedes la poesía de este texto. Estos son textos que son en realidad, digamos, en el tiempo son ya bastante viejitos. Han sido escritos como entre el 2008, 2011, más o menos. De hecho, hacia el final hago como un postfacio, donde hablo más o menos de cómo fue ese proceso. Y pues estoy muy contento de compartirlo acá. Entonces voy a leerles para no cansarlos con conversación. El olvido atado a los maderos de la cama. Este silencio contiguo son las alas negras que me cediste para caer. Cada quien instala su circo. Hablo yo, vos te hundís en un baúl de papeles a fuego vivo. Ahora dormís o aparentás reposar esa longitud que apetezco de tu cuerpo. Soy la tormenta que pretende desplazar geografías. Vos, el desierto que vive la guerra de sí mismo. Seco los motores de la tregua. Hoy has despertado siendo otra. Desde mi luna observo a este sol de hambre abalanzarse sobre mi cuerpo. El silencio puede engañarnos. El recuerdo comienza a ordenarse sobre una repisa. Hoy es un día cualquiera y ya en tus manos amontonás figuritas de colección. Los años, a pesar tuyo, se endurecen como colores en un pincel.
Volvés de todas partes para terminar en vos misma. Tenés esa curiosa manera de ponerme nervioso. A veces sospechás de la sombra debajo de tus zapatos. Bien sabes que el silencio puede engañarnos. En alguna escena me buscas como un señuelo, yo te busco, y el primer salón que vislumbro son tus ojos entreabiertos. Cuelgo carteles de demolición y tus pechos son la carnada que pescan mis labios. Este poema se lo dedico a Venus porque me dijo que le gusta, y a todas sí, pero entonces son de letras, estudiaron letras, ¿sabes? Es que ese es uno de mis favoritos. Sí, entonces este se llama Polvo sobre anaqueles. ¿Cómo he deseado acomodarme a tu seriedad? Fijar los árboles con tu precisión fotográfica, despreciar cualquier sombra cuando nos calcinamos acá adentro de tanto que hacer. Siempre me empeño en hacer calcos de los paisajes que me agobian, y tanto no es así que no sé cómo dibujarte las entrañas más miserables de esta universidad. No tengo la costumbre de poner minas en el camino, pero veo que amanece el tiempo de no estar junto a vos y me ramifico en secretos remordimientos, porque no te podré ya tocar ni desear que se acaben los segundos de ese flagelo que tanto busco, que es estar con vos en las bibliotecas, lánguidos, llenos de apatía, temiendo aglutinarse como el polvo de esos anaqueles que dicen contener todos los vocablos del amor. Así voy escupiendo estos versos, aunque seas la más intensa sucesora de Alejandría. Gracias. Estos dos son más cortitos. Del mar y esta mujer. Si el mar, como dicen, es reposo o muerte, quiero que seas mi mar, sumergirme en vos y en vos no terminar de hundirme nunca. Aliviar en tus profundidades el extravío de mis épocas, el mástil roto de mi cuerpo, como reponen sus fatigas en el fondo del mar las naves que solo supieron naufragar por el mundo. Amuletos. Te sé lejos, me cuido de vos, pero te sé lejos. Como si oscuros ancianos me contaran una historia ya secreta, un viejo cuento de faros extintos y barcos que desaparecen sin más. Bitácora del perseguido. He cambiado tanto de máscaras. Abordé una góndola, participé en un viaje parisino, compré tus ojos en un mercado de Katmandú, llegué tarde a la mezquita, nada me sirvió, una pisada anticipa mi futuro. Ahora, frente al mar que me verá morir, la huella de unos pies en la arena. Es que también ya has pasado por esta playa. La rocola detecta un espécimen miserable. Contigo en la distancia, amada mía, estoy. Esto es de César Portillo Moreno. El macho sigue la hélice del olfato, atraviesa tormentas de nieve y hielo
y solo encuentra un bolero, que igual que cualquier otro, canta la canción de uno que en ausencia está viajando. Carta a una señorita. No era tan terrible vomitar conejitos una vez que se había entrado en el ciclo invariable en el método. Julio Cortázar. Me juzgabas insoportable, pero interesante. Miraba tus palabras salir como conejos de tu boca. Era inevitable pensar en Cortázar, en todas esas bestiecillas por los rincones, asegurar puertas y ventanas que no salieran de mi piel. Pero vos ni leías, solo sabías hablar conejos con naturalidad, como si nada. Sabías eso y desnudarme, blandir mi sexo y entregar el tuyo. Pero no podía amarte así. Los conejos siempre eran los mismos, condenados a no crecer, a ser dependientes, indefensos. Tenías razón, era insoportable, pero interesante. Por eso te dejé y me quedé solo. Desde entonces, vomito conejos en mis poemas y cuentos, con naturalidad, como si nada. Podemos hacer una pausa aquí y comenzar una ronda de preguntas, o termina la lectura del poeta y luego hacemos los comentarios. ¿Ustedes dirán? Bueno, podemos hacer una pausa pensando en que pueden venir algunas personas más para que escuchen la poesía de Sebastián, porque yo que me quedé como intrigada y pienso que otras personas aquí también con su presentación que vamos a entender por antipoesía. Ok, yo solo quiero decir que realmente fue como en una conversación que teníamos con Sebastián, hay una tendencia, ¿verdad? Está la poesía de canon, ¿verdad? La poesía ceremoniosa, más articulada, más lírica, pero se ha venido dando, hablábamos con él, de una nueva tendencia poética que algunos llaman antipoesíatica. No necesariamente tiene que ser eso, pero sí el lenguaje está ahí, tiene cierta ruptura en cuanto a la forma tradicional de hacer poesía en Costa Rica, y ya se está explorando otro lenguaje, quizá más conversacional, más sencillo, de repente medio irreverente también, ¿no? Entonces, que ha tenido un repunte muy importante, que ha ganado premios, ha salido del país, o sea, ha tenido una aceptación muy buena por la comunidad internacional. Entonces, pero el término antipoesíatica es como un comentario, no tiene como la seriedad todavía, ¿verdad? Habrá que ver, no sé. Bueno, tú haces sí. crítica literaria Sí, también, sí. ¿no? Según he visto en tus biografías publicadas. Entonces quizá tú podrías expresarnos, decirnos, aclararnos este término. Sí, eso es que no tuvimos mucho tiempo de conversarlo hoy en la tarde, apenas si acaso lo mencioné. Quien en algún momento habló de esto fue Juan Murillo, que es un escritor, editor costarricense. Y esto no lo dijo ahorita, en realidad esto ya es bastante lejano, quizás esto lo habrá dicho como en el 2003 o 2004 en un blog que él tenía, que empezó a hablar de la antipoesía costarricense. Entonces ahí hablaba de Luis Chávez, por ejemplo, de Alfredo Trejos, de María Montero. Pero es que esto también habría que pensarlo en el contexto en el que se da. En Costa Rica hay un movimiento muy afianzado de poetas
que en su mayor parte fueron poetas que, por ejemplo, se criaron con Jorge de Bravo, ¿verdad? Que es como el poeta de la patria costarricense y el que siempre se cita. Ahorita pasó el 15 de septiembre y siempre se habla del Nocturno sin Patria, por ejemplo. Es como el poeta por excelencia, canonizado tico, ¿verdad? Y que murió a los 29 años en un accidente de moto en el año 1969. Entonces, él era de Turrialba, de esta zona de Turrialba, en el Caribe costarricense, cuando llegando hacia el Caribe, ya es Cartago, yendo para Limón. Y ahí estaba Julieta Dobles, Laureano Elván, Ronald Bonilla, Carlos Francisco Monge, que firmaron un manifiesto después en 1977 que se llamaba el Manifiesto Trascendentalista. Entonces ellos reclaman una poesía mucho más metafórica, un lenguaje figurativo y enigmático que fuera la clave de la poesía, porque en aquella época estaba la poesía exteriorista nicaragüense, las vanguardias, el compromiso político, y esta gente lo que quería era simplemente trabajar a partir de elevar la condición de la realidad y las cosas que están circundándonos a través de la metáfora, ¿verdad? Y como que la coyuntura de la creación de la editorial de Costa Rica les ayudó a que se montaran ahí. Eso, desde aquella época, desde los 70s hasta estos días, tienen un peso fuertísimo en el círculo de escritores, y frente a este lenguaje figurado tan fuerte, ¿verdad? Tan cargado con unas metáforas voladísimas, surgen un montón de escritores que no son solamente Luis Chávez o Mauricio Molina, que Mauricio Molina y Luis Chávez casi que ni tienen nada que ver uno con otro, ¿verdad? En sí, ya en los 80s, el antitaller anti, que ahí formaba parte de Melvin Aguilar, los talleres de Eunice Odio, el FIL 4 en los 90s, el Chico Zúñiga, ya eran talleres literarios que estaban buscando un lenguaje mucho más fresco que este lenguaje tan cargado. Pero con la editorial Perro Azul, ya a partir de 98, 99, que publica aquellas novelotas grandes, a Alexander Obando, Max Violento Paraíso, que le publica libros a Alfredo Trejos, a Chávez, a María Montero, a un montón de gente que no está metida dentro de lo que es las publicaciones estatales, es que se empieza a notar más en el escenario de la poesía un lenguaje mucho menos cargado y mucho más sencillo y muy irónico, a veces demasiado, totalmente irónico, tanto así que Luis Chávez tiene un poema que le cae malísimo a toda esta gente que conoció a De Bravo, ¿verdad? Porque De Bravo se murió en un accidente de tráfico, y él tiene así un poema que dice como: ha muerto el poeta de la patria en un accidente automovilístico, ¿y qué le pasó a la moto? ¿Verdad? Ay, no. ¿Verdad? Qué terrible. Eso, claro, obviamente le cayó durísimo a esa gente, pero era como un hachazo, como decimos allá, ¿verdad? Necesario el tronco de la poesía, porque verdaderamente, como que representativamente acaparaban demasiado. Y sí, desde aquella época ya se viene haciendo una poesía mucho más sencilla, digamos, en cuanto a las metáforas. Y digamos que en términos de afinidad, en cuanto a lo que yo desde 2013, 2004, ya vengo participando en un taller en Heredia que se llamaba Netzahualcóyotl, que era una librería que estaba ahí en el centro de Heredia. Prácticamente que como que la tendencia que nosotros teníamos en aquel momento era no escribir como esta otra gente de trascendentalistas, no queríamos hacer esas metáforas que hablaban de la entraña y del asombro, porque nos parecía como demasiado abstracto. Entonces quizás en aquel momento tiramos mucho a lo urbano, la gente que estaba ahí, Jonathan Lepis, Esteban Aguilar, las hermanas Quintero, Carolina y Carmen Quintero. Pero no solamente éramos nosotros, ya había otro cuerpo de gente que estaba por ahí, habían otros talleres. Entonces, ahí fue cuando salió ese artículo de Juan Murillo. Lo que pasa es que sí era como un artículo que trataba de meter a mucha gente en un mismo saco, y es lo que les digo, en realidad que tiene que ver Luis Chávez con Mauricio Molina, que le gusta tanto los bestiarios y habla de bestiarios, ¿verdad? En ese libro hermoso que se llama Mare Monstrum, por ejemplo, con el que ganó un accésit en Chile, ¿verdad? En Pablo Neruda. Pero quizás el más representativo de eso es Luis Chávez. Luis Chávez es como el más representativo, sobre todo después del quiebre que hizo con Los animales que imaginamos, que se ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz en el 99, yo creo, más o menos. Porque ese lenguaje todavía es bien lírico y hay unas metáforas bien profundas. En cambio, ya cuando él saca historias Polaroid o cumbia, ¿verdad? Por ejemplo,
y se va para Argentina y hace la revista esta de los amigos de lo ajeno. Sí, ya el cambio de lenguaje es notorio, y además la filosofía que hay detrás de eso, porque en realidad es poesía que a usted no le enseña nada en sí, si usted quiere, porque esa era la idea de él, ante aquella otra cosa tan ampulosa, hacer una cuestión bien sencilla. Entonces en ese escenario es que uno podría hablar de una antipoesía. El que habló de eso fue Juan Murillo en aquel momento. Lo que pasa es que hay mucha gente, es que allá es muy descuidada la forma de estudiarnos y de hablar de nosotros, porque se prefiere silenciar a los demás o simplemente no hablar, o no leer los libros, pero sí hablar de la gente. Entonces, a ese tipo de literatura le han llamado realismo sucio o literatura sucia, poesía sucia. Le han puesto cosas así sin siquiera leer los libros. Ahí me acuerdo de un pleito que hubo con uno de estos de Editorial Patrimonio, estos otros grandes como Laureano o Julieta, que hubo acerca de eso, que todos los que escriben ahí en San José, en el Valle Central, era puro realismo sucio. Otra figura que estuvo por ahí era el ya fallecido Felipe Granados, que además de eso es como una leyenda allá de Cartago, pero anduvo mucho por San José. Entonces en ese paradigma está más o menos en donde yo me posicioné en ese pleito, por decirlo así. Lo que pasa es que igual todavía es mucha variedad de voces las que hay, y siempre hay gente que se queja de que hay muchos Ray Charles chiquititos, ¿verdad? Por ahí andando. Y yo la verdad es que yo siempre traté de escribir simplemente por lo menos de esta poesía de esta época, que todavía estaba en el Nezahualcóyotl, casi nadie lo podía pronunciar, entonces nos decían nada más los de Heredia, ¿verdad? Sí, Nezahualcóyotl, es que era una librería. De hecho, después incluso le cambiaron el nombre a la librería y se llamaba Librocene, para que la gente no se enredara. En esa época yo sé que le ponía muchísimo al hecho de crear imágenes. Pensaba muy, ahora tal vez unos 3 o 4 años ya se me metió mucho más la idea de que hay que tener música dentro de lo que uno está creando, pero, o quizás, no sé, decirle ritmo, metro, ¿verdad? Pero en ese tiempo sí era la cuestión de crear metáforas o crear imágenes, ¿sí? Que no fueran tampoco esas cuestiones tan abstractas que hacían los trascendentalistas, pero tampoco algo tan sencillo como eso que llamaban poesía tica. Y ahí es donde se colocaría este texto, porque esos textos son creaciones de aquellos años, por eso es que también son como tan intensos. Hasta cierto punto yo me devuelvo a verlos y yo es como, ay, yo no quisiera sentir el amor de esa manera ahora. Y ya quiero ser más relajado, yo no quiero que lo jodan tanto, y no quiero joder tampoco a la otra gente, a la pareja que vos tengas. Entonces por ahí va esto. Gracias, porque además nos ha dado como una panorámica bastante interesante de la poesía costarricense de este momento.